Continuamos con el video de El espíritu, nuestro segundo video, eh, y entramos al tema del extrañamiento de la cultura o el mundo de la alienación de la cultura, porque se le llama extrañamiento o alienación de la cultura porque la conciencia saliendo de sí produce, al salir de sí misma, produce un mundo que le aparece como siéndole ajeno. Y este mundo que le es ajeno, este, en este momento va a ser la producción de la riqueza y el Estado. Y Hegel va a ir analizando, claro, es una parte muy interesante, la dialéctica que se establece entre estos dos componentes. En el caso de la producción de la riqueza, Eh, creemos que, bueno, todos los comentaristas ven ahí, eso es muy claro, que es la lectura de Adam Smith, ¿no? De la riqueza de las naciones, este, en donde cada individuo trabaja para sí mismo eh, y cree que solo trabaja para sí mismo, es lo que él cree, pero en realidad está trabajando para la totalidad, ¿no? Para el conjunto de la sociedad. Eh, Actúa de forma egoísta y sin saberlo está trabajando para todos. Recordemos esas famosas frases de Smith en La riqueza de las naciones, donde describe que el panadero o el carpintero, etcétera, están trabajando pues para ellos obtener algo de ingreso y luego ese ingreso intercambiarlo en el mercado, intercambiarlo por otros insumos que requiere. Eh, Eso significa que va generando un beneficio general cuando el individuo persigue únicamente su beneficio egoísta. Al perseguir su beneficio egoísta en el contexto el mercado hace que se convierta en un beneficio general. Es la magia del mercado que dice Smith. De ahí es donde va a salir luego esta famosa idea por la que se fue muy conocido, que es lo de la mano invisible. También es donde se conoció Hegel a partir de este ejemplo o este estudio de Smith sobre el mercado, cómo el mercado logra convertir los intereses meramente individuales y egoístas en beneficios generales. Este, lo que le llama, ese ejemplo le hace a Hegel pensar en lo que le llamó luego las argucias o las astucias de la razón. Esto es, cómo la razón de renglones torcidos saca eh, beneficios o destinos racionales. Pero la entidad que se supone representa a la voluntad general es el Estado y el interés general, no el mercado, no la economía. Entonces se establece una dialéctica que analiza Hegel entre la riqueza y el Estado. Y en esa dialéctica, en un primer momento, pues las eh, categorías en las que se mueven estos procesos dialécticos, ya lo hemos visto, lo singular es el momento de lo singular o lo universal, quién aparece como universal y quién aparece como singular y al revés, ¿no? En el primer caso, en esta dialéctica entre Estado y riqueza, vamos a ver cómo se alternan
como en el caso de otras figuras, se van alternando lo singular y lo universal. En un primer momento el Estado es lo universal, ve por el interés general y la riqueza aparece como el representante o el movilizador de los intereses particulares. En términos morales, el Estado es bueno y la riqueza sería lo que aparece como lo negativo. Pero luego vemos en esa dialéctica van a ir generando los campaneos, esos desplazamientos que, que ya nos tiene acostumbrados Hegel. En el segundo momento la relación se invierte, ¿verdad? Recordemos cómo se invierten estas relaciones en otras figuras. Y el juicio, lo que se invierte es el juicio sobre de ellos, ¿no? Y el Estado, sobre todo con el ascenso del pensamiento liberal, pasa a ser un opresor del cual hay que cuidarse. Entonces pasa en lugar de ser el representante del interés general, pues va a ser el opresor de ciertos intereses particulares, ¿no? Va a representar ciertos intereses particulares, luego entonces se va a convertir en el opresor del cual hay que cuidarse, y el mundo privado de la riqueza va a aparecer como el mundo bueno de la prosperidad. En el primer momento el Estado, de hecho, aparece como lo que significa el vocablo, lo estable, ¿verdad? Y la riqueza es lo efímero, ¿verdad? Y en los juicios y en su inversión, la conciencia disputa entre la oposición y la riqueza, ¿no? Pues bien, es esta la conciencia que se debate entre estos dos polos, entre el polo de la riqueza y el polo del Estado, cuando en algunos momentos uno es el del interés general y luego después el otro es el que representa lo universal, entre lo universal y lo singular sería la parte categorial. Es la conciencia noble, ¿no? A ella se le va a oponer la conciencia villana que no va a estar ni con el Estado ni con la riqueza. Entre la conciencia noble y la villana, pues se va a establecer una dialéctica muy parecida a la que vimos en el apartado de la autoconciencia sobre amo y esclavo, ¿no? En estos desplazamientos y lo que la verdad de una va a significar, va finalmente a estar en la otra. Cuando hablamos de la conciencia, cuando hablamos de la conciencia noble, pensamos históricamente en, en los nobles medievales, ¿verdad? Que son los encargados del Estado por el servicio de las armas. La nobleza es hija del servicio de las armas. Y luego vendrá la institución, esta institución, no sé si recuerden en lo que saben del medievo, del homenaje, ¿verdad? Y la relación que se establece entre nobles, vasallos y luego entre unos nobles y el rey, ¿no? Las relaciones de homenaje, que son relaciones que a través del lenguaje se establecen alianzas y relaciones de lealtad. Pero aquí, en el caso del homenaje, no es las armas el vehículo, sino el lenguaje. El lenguaje es el vehículo. Y lo que va a ver Hegel es de que ese lenguaje, ese vehículo del lenguaje con el que se establecen estas relaciones, va a ir degenerando en adulación. Y la adulación es ya una perversión donde lo que persigue es que a través de ella
y de relaciones serviles en el Estado, conseguir la riqueza. En realidad el premio que consigue el adulador es, es la riqueza porque a través de estas instituciones podían dar tierras y propiedades, grandes propiedades conseguidas de esta manera. Así pues, el Estado va quedando suprimido porque deja de cumplir su misión de observar el interés general y se convierte en un mero medio para gestionar el beneficio privado de la riqueza. Con esto la conciencia noble se niega a sí misma, hay una negación de sí misma, porque el principio fundamental de la conciencia noble es el honor. ¿No? Y con estas prácticas no solo diluyen al Estado, sino diluye el honor, destruye el propio honor, se envilece pues, o sea, es una conciencia que de ser noble termina siendo conciencia villana, se envilece, su riqueza la recibe del monarca, ya no es por el honor y el servicio de las armas, sino la recibe del monarca y ha caído en el extremo opuesto del honor. Eso hace que el que se convierta en ese momento, el que sube como señor, ya no es ni la conciencia noble, ni el Estado, sino el dinero. ¿No? Es el que se convierte en el señor. Y, y cuando el dinero es el señor, entra y se pone de manifiesto al cínico, ¿no? Esta última conversión la lee Hegel en la sátira de Diderot, ¿no? El sobrino de Rameau, un diálogo de sátira que todo lo disuelve, ¿no? Ese es un pasaje un poco extenso, es muy interesante que podamos ver esa obra y los diálogos, el diálogo que se establece ahí, ¿verdad? Del sobrino de Rameau. Estaría muy bien que le echaran un ojo o que presenciaran esa obra de teatro. Bueno, pero estamos aquí con el cínico, ¿no? Donde es el dinero el que todo lo compra, el que es el señor de todo. Y esto ya termina invirtiendo toda la dialéctica original y entramos a otra sección, a otra parte de este tema de la cultura. Es el tema de la fe. La fe es es una forma de la conciencia que tiene una verdad, pero que la ve fuera de ella, como estando más allá de ella. El contenido de la fe tiene un contenido, eso es lo importante, pero el objeto de la fe lo percibe como estando fuera, más allá de este mundo. Es una verdad que se le revela a la conciencia a través de la fe, y la fe aparece como esa evasión del mundo, pero su objeto, que es el objeto absoluto, pues, ¿no? Dios en este caso, es en efecto el mundo real en su totalidad. O sea, aquí va a ser muy importante lo que la conciencia cree, ¿va? En ese momento y lo que realmente es ese objeto, ¿no? En Hegel. Y eso se va a ir manifestando poco a poco conforme avance la propia autoconciencia de esa conciencia. Eh, es el mundo real en su totalidad y hay que ver qué es lo que hay ahí en ese contenido, ¿no? Cómo leerlo. La fe descubre que la sustancia eterna es espíritu, pero lo coloca fuera de sí, en un más allá. Y ese descubrimiento en estos momentos
es en el puro ámbito del pensamiento. En este caso, la alienación implica una escisión entre el mundo de la vida y el pensamiento, porque esta conciencia, en esta conciencia el hombre, que es el hombre de fe, vive en el mundo y piensa en otro mundo, ¿no? Hay una separación entre en donde vive el hombre piensa, y donde piensa el hombre. Es como dos mundos, ¿no? El mundo este y el mundo que está más allá de este. Es una forma primaria de pensar el espíritu, ya concibe al espíritu, pero lo piensa de forma muy primaria. La conciencia creyente cree que sus contenidos son cosas allá afuera, no sabe que en realidad es puro pensamiento. Sin embargo, lo importante es que el espíritu ya está en el pensamiento, ya ha sido concebido el mundo como espíritu. En otras palabras, la dialéctica de la conciencia creyente es que ya tiene un contenido. Eso es lo fundamental. O sea, su contenido es que sabe algo. ¿Y qué es lo que sabe? Sabe que la realidad es espíritu, pero lo sabe de forma equívoca. Lo pone fuera de sí y en un más allá. ¿Ah? Pero lo importante es que el contenido ya está en la conciencia, ¿no? Solo lo que ocurre es que hay que eh, como quitar, como ir eliminando ese equívoco conforme transcurran los procesos de desplazamiento y de autoconciencia. Otro saber que sabe, que tiene la fe, otro contenido, es que Dios se hizo hombre. Eso significa que el hombre es una realidad espiritual, ¿no? Entonces eso ya lo sabe, de manera equívoca, pero ya lo sabe. Y lo sabe y lo concibe como algo efectivo, no solo como un mero ideal o algo meramente abstracto, sino como algo efectivo, solo que extrañado, como ajeno de sí mismo, como enfrente de sí, lejos de acá, ¿no? O sea, lo sabe, pero de forma alienada. Al entrar, aquí es donde entra en escena luego la ilustración, que todo lo lleva al tribunal de la razón y luego se va a establecer una dialéctica entre la fe que pone contenidos y la negatividad de la ilustración, la negatividad de la razón, aunque aquí Hegel no le llama exactamente razón, porque recordemos que va a haber una diferencia importante entre la idea de razón del pensamiento ilustrado, específicamente podemos nosotros verla en Kant, y la idea de razón de Hegel, ¿no? Va a haber una diferencia importante entre estas dos ideas. Entonces aquí es que le va a llamar algo que se traduce como intelección, ¿no? Esto es la intelección o el mundo del entendimiento ilustrado, la intelección ilustrada, va a generar una dialéctica con el mundo de la fe, ¿no? La noción de razón de Hegel pues es mucho más amplio, donde todo eso, donde se mueve y lo que dirige todo ese movimiento pues va a ser por detrás de todo la razón. Pues como todas las escenas dialécticas son un combate, una lucha, un antagonismo, y el antagonismo que se establece entre la fe y la intelección ilustrada es que la fe pone este contenido que va a ser cuestionado, va a generar una disolución crítica por parte de la ilustración, que se nos va a manifestar como mera negatividad, ¿no? Como la crítica que todo lo disuelve. Este pensamiento ilustrado que va a tener una bandera de lucha,
que la va a decir Kant, justamente en un artículo Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? Ten el valor de valerte de tu propia razón, le dice al hombre, ¿no? Entonces no creas en autoridades, sino ten el valor de valerte de tu propia razón. La fe como la intelección, ambos son productos del espíritu, pero en realidad es una pelea entre hermanos. Esto es, ambos, tanto la fe como la ilustración, son productos del espíritu y es como una especie de espíritu escindido, ¿no? Y internamente se va a establecer una lucha entre ellos y esta lucha, antagonismo, va a ir generando un proceso de conciliación entre ellos que ya veremos que es una de las partes más interesantes de toda la sección. En el caso de la fe tiene contenido, ¿no? Tiene saberes, pero no tiene efectividad porque pone esos contenidos en otro mundo, no en este. Entonces eso implica, por tanto, inefectividad, ¿no? No tiene Wirklichkeit, no tiene realidad, ¿no? La efectividad como realidad acá. El otro, la intelección, sí tiene efectividad, ¿no? Ve este mundo y es una potente negatividad pura, o sea, como disolvente, que es como un ácido, pero no tiene contenido. Entonces uno tiene contenido, pero no efectividad, y el otro tiene efectividad, pero no tiene contenido. Para la ilustración, para los ilustrados, eh, solo tiene realidad lo que es racional. Entonces va a ir creciendo esta idea de la modernidad, la identidad entre razón y realidad, ¿no? Algo va a ser real si es racional. Eso viene desde Leibniz de manera muy importante. Y después, de hecho, va a estar en el propio Hegel, aunque con su concepto propio de razón, ¿no? Que va a ser distinto a la noción del entendimiento abstracto ilustrado. Y como la fe y la fe aparece como irracional, entonces lo va a catalogar, lo va a etiquetar de irreal, ¿no? Sin embargo, la fe existe y si existe, luego entonces debe ser racional. Lo que significa que hay una decisión al interior de la razón. La razón está dividida, lo uno y lo otro de sí. Es un combate al interior de de la propia razón, ¿no? Este sujeto dividido que tenemos, ¿no? La intelección convierte a la fe en superstición, como identifica la existencia sensible con la realidad y califica los saberes de la fe como supersticiones, por lo mismo rechaza las prácticas de sacrificio propias de la fe, a las que tacha de insensatas. La ilustración quiere explicar de alguna manera la existencia y las prácticas de la fe, ¿no? Porque sin embargo, como la fe existe, pues tiene que explicarla de alguna manera. Y la creencia en Dios la explica como una ficción del pensamiento y a las prácticas las atribuye a un sacerdocio ambicioso, ¿no? En este contexto, digamos que el que está detrás, al que está leyendo Hegel de alguna manera es a Voltaire, ¿no? Esto es, lo niega, pero lo tiene que explicar. La ilustración niega la fe, pero la tiene que explicar. Y la explicación que encuentra es esta, ¿no? Dice, bueno, pues es una ficción del pensamiento, por un lado, y es la ambición de una élite de sacerdotes la que produce estas prácticas. De esa manera va generando esta explicación de la fe que la niega. Y en ese contexto, la misma ilustración, luego la propia ilustración se divide en dos, ¿no? Se divide en dos, en una versión, digamos, materialista y en la deísta. Los deístas creen en el ser supremo, eh,
pero no es un Dios personal, a la manera del cristianismo. Y es algo así como el gran arquitecto de la masonería, una cosa así, es como un deísmo. Y el materialismo, pues terminan ambos, y el materialismo. Ambos en realidad terminan en una mera abstracción, ¿no? O sea, en la materia, que es algo indeterminado, una combinación de átomos encadenados causalmente, algo que queda si abstraemos toda forma. Entonces, esto es un árbol o una piedra o una cosa. ¿Y qué es la materia? Finalmente, lo que al separar toda forma, queda algo ahí, una abstracción indeterminada. Igual la idea de ser supremo es un absoluto informe, ¿no? No es el Dios personal. Entonces, la ilustración se divide, pero concluye o termina en dos meras abstracciones que terminan no diciendo nada, ¿no? Decir la materia así en abstracto es nada, ¿no? O la idea de ser supremo también es una mera abstracción vacía. Bien, esta es una especie de fracaso de la ilustración en ambas vertientes donde se divide. Y esto va a ir generando un proceso de búsqueda de acercamiento con la fe, y entre la fe y la intelección van construyendo un punto de unión, que es el mundo de la utilidad, o que así se traduce como la utilidad, que es en realidad la tarea, la utilidad de las instituciones, ¿no? Una tarea histórica de las instituciones de justicia y libertad. Está pensando acá en la Revolución Francesa, donde la bandera de justicia y libertad es lo que le da contenido, lo que le da utilidad a las instituciones ilustradas, ¿no? Las instituciones adquieren pues una tarea histórica, y llevar la efectividad del, la, esto es, el contenido que estaba más allá, jalarlo acá, ¿no? Al más acá, ¿no? Darle efectividad a ese contenido. Esto es, la utilidad permite de las instituciones, al darles una tarea, es que permite jalar ese contenido y darle efectividad en, en este mundo. De esa manera, la fe le da contenido a la ilustración, ¿verdad? El espíritu se presenta como libertad absoluta, y eso es el momento, el gran momento de la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa lo que ocurre es que el cielo baja a la tierra, ¿no? Esto es, el contenido de la fe es atrapado por la ilustración, le da contenido a esta, pero con la efectividad de la ilustración. Pero esta libertad absoluta, así como el homenaje y el lenguaje de la conciencia noble, va a degenerar va a generar tiene un proceso de degeneración en la duración. Acá, esta conciencia también degenera, y va a transcurrir esta libertad absoluta al terror, ¿no? Va a degenerar en el terror. Esto es el momento de la Revolución Francesa, el periodo del terror con Robespierre. La libertad absoluta de la conciencia singular no acepta límites, ¿ah? Que quiere acabar con el antiguo régimen, y es una potencia de negación furiosa con la que aparece pues Robespierre, o digamos del periodo del terror, después del 93, más o menos, después del 91-93, después de que matan a María Antonieta y a Luis XVI, el cual termina llevando al fracaso a la propia Revolución Francesa, ¿no? Para el pensamiento, para el revolucionario, esto es, el revolucionario quiere lo universal,
¿va? Aquí está el tema del universal, en este contexto de la Revolución Francesa, está la idea de la voluntad general de Rousseau, ¿no? Pero quiere eso universal de manera inmediata, ¿va? El deseo de realizar de manera inmediata la voluntad general, esto es abstracta, llevó a la Revolución Francesa al fracaso porque provocó el terror, el deseo inmediato de la voluntad general, ¿va? Eh, esta inmediatez la lleva al fracaso, porque esta inmediatez no construyó mediaciones, instituciones u obras positivas que mediaran el objetivo o la tarea, sino que lo convirtió en un movimiento de pura negatividad y eso fue el terror. El terror es un movimiento de pura negatividad donde se desea la voluntad general de manera inmediata. Eso lo podemos ver en un montón de experiencias históricas, esta misma idea de este mismo análisis o diagnóstico de Hegel, de cuando se generan, donde quieren la libertad, ¿no? Como algunos movimientos posteriores al 68 que quieren la libertad y quieren la igualdad y quieren, pero ¿cómo? ¿Va? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué mediaciones? No hay una elaboración del cómo, no hay una elaboración de la institución, entonces se generan movimientos de pura negatividad. La libertad absoluta, universal y abstracta produce la muerte, una muerte que no se realiza, que no realiza eh, nada, pues es solo vacío genérico. O sea que ante un universal abstracto, todos somos culpables. No hay nadie que pueda responder realmente a un universal abstracto. Es absolutamente imposible. Ni gobiernos, ni instituciones, ni individuos, nadie, ¿no? Culpable es algo mal, ¿no? Es que algo mal hacen o quieren frente a un universal abstracto, no hay otra manera. De esta manera eh, terminamos esta pequeña sección de la sección. Y sigue otra parte, que es una parte también muy interesante de la moralidad. El espíritu cierto es sí mismo, el tema de la moralidad, pero eso lo dejamos para nuestro siguiente video. Entonces estamos al tanto.